Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de una ciudad muy importante para conocer cómo fue la ciudad de Capernaum. Todas las ciudades están en un plan de salvación de Dios. Todas las ciudades tienen el don redentor de Dios. Pero hay una ciudad que fue la ciudad donde Jesucristo estableció su ministerio. Ha sido considerada como la ciudad de Jesús. Y esta ciudad vio muchos milagros. Milagros que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Todos hoy podemos conocer de los milagros del Señor Jesucristo leyendo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero es desde aquí, desde esta ciudad, donde Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Toda Galilea, iba a Judea, iba al norte de Galilea, hasta lo que hoy es Líbano, donde está la ciudad de Damasco, cerca de allí. Así que Jesucristo recorría toda esta zona, pero desde Capernaum. Hoy hablaremos de los milagros que Jesucristo hizo en Capernaum de una manera especial, porque toda ciudad un día estará delante de Dios. Todas las poblaciones delante de Dios estarán para ser juzgadas de acuerdo a la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Se predica la verdad y todos tienen la oportunidad de conocer la verdad. Hay personas que aceptan la verdad, otras personas rechazan la verdad, pero llegará el momento del juicio y todos estaremos delante de Dios dando cuenta de si aceptamos o no aceptamos la verdad. Por eso tiene que conocerse acerca de la predicación del Evangelio. Jesucristo desde temprana hora oraba y salía a predicar. Las obras de Dios el Padre las ejecutaba Jesucristo. Hoy hablaremos de Capernaum, una ciudad en el plan profético de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, Jesús hizo un triángulo en 3 ciudades. Se dirigía a Capernaum, Bethsaida y Corazín, que las 3 ciudades estaban en el mar de Galilea. Y se dice que Jesús hizo unos 39 milagros en su ministerio. De los 39 milagros, 12 fueron en Capernaum, lo cual quiere decir, y creo que unos 3 o 4 más en Corazín y Bethsaida por ahí. Así que estamos hablando de que 1 de cada 3 milagros que Jesús hizo, los hizo en esta parte del mar de Galilea, cumpliendo la palabra, ¿no?, de que la luz iba a venir una vez más en el mar de Galilea, y por eso Jesús estableció su ministerio allí, en Capernaum, que Capernaum también tiene el nombre de un profeta que significa la ciudad de Nahum, y Nahum nos habla de consolación, y eso fue lo que vino a traer Jesucristo, vino a traer consolación para que todos podamos también conciliarnos o reconciliarnos con Dios. Sí, cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra, Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano. Pagaban tributos a Roma y debido a tanta idolatría en los pueblos alrededor de Israel, había muchas enfermedades. Habían espíritus que se movían de ciudad en ciudad, espíritus que traían perturbación a las personas en sus cuerpos, y cuando Jesucristo vino, multitudes de enfermos, multitudes de personas afectadas en sus cuerpos. Así que Jesucristo vino a consolar, vino a liberar, sanar, a dar ese consuelo. Sí, de hecho, la ciudad más importante en el tiempo de Jesús no era Capernaum. Capernaum era un pueblito pequeño. La ciudad principal era Tiberias, hoy se conoce como Tiberias, que allí estaba vamos a decir, la capital, donde estaba el rey Herodes Antipas.
Y del otro lado de Capernaum. Sí, del otro lado de Capernaum. Y, y Tiberias era muy conocido porque habían aguas termales. Y entonces muchos enfermos iban a Tiberias por las aguas termales. Se cree que habían como unos 18 o algo así de aguas termales en Tiberias. Entonces habían médicos y bueno, gente que hacía sanidades en lo físico, ¿no? Habían doctores o médicos. Pero cuando Jesús estableció su ministerio en Capernaum, prácticamente despobló Tiberias, porque ahora los enfermos que gastaban mucho dinero para ser sanos en Tiberias preferían ir mejor a Capernaum, porque ahí estaba el Mesías, estaba Jesucristo, y muchos de ellos recibieron sanidad. Sí, ya la práctica de la medicina estaba en ejercicio por tanta necesidad para los enfermos. El problema era que muchos de los médicos estaban también siendo afectados por corrientes espirituales del ocultismo, prácticas que se tenían en los pueblos paganos, pueblos de idolatría, donde también practicaban la hechicería. Así que algunos médicos se les llamaban también los hechiceros, sí, pero practicaban la medicina. Una especie de curanderos, ¿no? Curanderos. Pero bueno, mucha gente, y lo dice la Biblia, ¿no? Si vemos en los evangelios, creo que el evangelio de Juan menciona Tiberias, pero es muy poquito lo que menciona de Tiberias. Los evangelios te hablan más de Capernaum, porque es allí donde Jesús estuvo en su ministerio. Y nos dice también, ¿no? Tan grande o tan llegó la fama de Jesús que vinieron del otro lado del mar y de otros países. Iban a Capernaum, así que en cierta manera Capernaum desplazó a Tiberias. Y ahora todos los enfermos sabían dónde estaba la sanidad, era en Capernaum y no Tiberias. Sí, porque Jesucristo vino a dar un cambio a la medicina, porque todos sabían que había que ir con una persona para ser tratada en lo físico o por rituales que también se hacían en ese tiempo. Pero Jesucristo vino para liberar de tanta mentira a tantas personas y ministrarles la sanidad. Los milagros tienen que ver con hechos que transforman a la persona de enferma a una persona en sanidad. Y todo ello lo vino a hacer Jesucristo. Nadie había sanado de esta manera hasta que Jesucristo empezó a confrontar la raíz o la causa de las enfermedades. Todo esto venía por el pecado. El pecado le daba derecho legal a espíritus de enfermedades y Jesucristo vino a reprender esos espíritus. Por eso en Jesucristo vieron todos una autoridad en lo espiritual. Los judíos decían, ¿quién es este hombre que tiene tal autoridad que aún los demonios se le sujetan? Nadie había echado fuera demonios, nadie había sanado hasta que Jesucristo vino por primera vez aquí a la tierra. Y hoy estamos ya en el siglo XXI, donde hoy podemos disfrutar las enseñanzas de las Escrituras y aplicar la bendición de la palabra de Dios, porque la Escritura dice, por ejemplo, en Proverbios 4, 20 al 22, que la palabra de Dios que la aplicamos en nuestro cuerpo es la medicina normal a nuestro cuerpo. Por eso cuando estamos en una dolencia, aplicamos la palabra a nuestro cuerpo, reprendemos la enfermedad, reprendemos la dolencia y desatamos en el cuerpo la sanidad en el nombre de Jesús. Todo esto lo vino a realizar Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy solamente aplicamos lo que sucedió en la cruz del Calvario. Estamos caminando en fe, creyendo en lo que dicen
las Escrituras. Así que la primera vez que vino Jesucristo, vino a abrir el camino a la bendición para que todas las personas creyeran en el Dios de los cielos, que vino a la tierra en la persona humana de Jesús para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y para que cada persona viviera un nuevo estilo de vida. La ciudad Capernaum, Dios escogió Capernaum y estaba profetizado. Vamos a leer Isaías capítulo 9, allí Dios profetizó de Capernaum. Así que todo lo que ha sucedido en la tierra que tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo, con Israel y con la iglesia cristiana, está en la profecía. Vamos a leer Isaías 9, del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A la orilla del mar de Galilea se ubicó Capernaum y habían otras dos ciudades importantes, la acabas de mencionar, como son Betsaida y Corazín. Era un triángulo de ciudades donde Jesucristo hizo milagros. El mar, de acuerdo a la profecía que está en Apocalipsis, significa naciones. Las naciones. ¿Por qué Jesucristo vino a la orilla del mar de Galilea? Porque desde allí iba a enviar a sus discípulos, a sus apóstoles, a predicar el Evangelio a todas las naciones de este planeta Tierra. Por lo tanto, el mar de Galilea representan todas las naciones de la Tierra. Y todo comienza en un punto a la orilla del mar de Galilea, Capernaum. Así que Capernaum era la ciudad donde Jesucristo enviaba a sus discípulos para que alumbrara donde habían tinieblas. Sí, ahí vemos el mapa, ¿no? Nos ilustra, ¿no?, acerca de cómo era el mar de Galilea, que en realidad era un lago que conectaba el río Jordán, pasaba de un lado al otro. De norte a sur. De norte a sur, y hacía la división. La parte izquierda era la que se llamaba la Galilea judía, y la parte de derecha es donde Magdala, de donde se entiende que era María Magdalena. Sí, se cree. Y ahí está Tiberias. Y el lado, Tiberias. Sí, Tiberias, donde estaba el palacio del rey Herodes Antipas. Donde se hacían las sanidades por los médicos. Sí, exacto. Y tenemos el lado derecho, más o menos donde está Betsaida y toda esa parte, ahí donde dice la muerte de los cerdos, es Gadara. Toda esa zona era donde Decápolis. La Biblia dice era la región del Gadareno. Sí, toda esa zona era la Galilea de los gentiles. Allí había una persona que era el terror de esa zona porque estaba endemoniado. Y el río Jordán divide lo que es la Galilea de los gentiles y de la Galilea de los judíos, y como pueden ver son 21 kilómetros aproximadamente de alto por 12 kilómetros de ancho, así que y tiene la forma de un arpa, que esto también algo que caracteriza el arpa, ¿no? Se relaciona con el rey David. El rey David tocaba el arpa cuando Saúl, ¿no?, era el rey, y entonces cuando Saúl se violentaba o le entraban los demonios, David tocaba el arpa y el rey era libre, era sano. Así que por eso el arpa se relaciona mucho con el rey David, y aquí vemos... Y con la sanidad. Y Jesús era... hay salmos que hablan de la sanidad a través de
los instrumentos de música, Y sobre Jesús, todo de cuerdas. sí va a decir, Jesús es el hijo de David. Sí. Y por eso vemos justamente en algo que parece profético, ¿no? Como es un arpa, es donde Jesús estuvo ministrando. Sí, de acuerdo a la profecía, Jesús nació en el linaje del rey David. En la carne nació en ese linaje. Dios es Dios de cumplimiento de la profecía y Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba registrado en la profecía. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 16, porque allí está el cumplimiento de la profecía cuando Jesucristo establece su ministerio en Capernaum. La Biblia nos enseña que Jesucristo creció en familia en Nazaret, la ciudad que vio crecer a Jesucristo siendo niño, adolescente y joven. Pero la Biblia dice que cuando llegó a los 30 años de edad, Jesucristo fue hacia Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán. Y cuando fue bautizado tenía 30 años y a partir de allí empieza su vida ministerial para servirle a Dios el Padre, guiado del Espíritu Santo de Dios. Y fue así como establece su ministerio en la ciudad de Capernaum. Salió de Nazaret y se fue a radicar a la ciudad de Capernaum. Vamos a leer lo que dice Mateo 4 del 12, 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio empezó a predicarse desde Capernaum. Desde Capernaum salió la luz a toda la región de Galilea y a todo lo que estaba alrededor, porque Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Sí, algo es aquí lo que para dice Mateo 4:17. Sí, algo aquí para subrayar, ¿no? Porque aquí habla de dos tribus, ¿no? O dos territorios que pertenecían a dos tribus. Una era Zabulón y la otra era Neftalí. Y eso tiene que ver con cómo estaban las regiones antes, ¿no? En el tiempo de Moisés, de Josué, que se repartieron las tierras. Cuando y la Josué parte se repartieron en las 12 tribus. Sí, con Josué, exactamente, ¿no? Y allí es cuando vemos, por ejemplo, hablando de Zabulón, allí entra, por ejemplo, Nazaret y entra Caná, donde Jesús hizo el primer milagro. Esas dos ciudades estaban en Zabulón. Pero hablar de Neftalí ya es Capernaum. Y ahí vemos, se cumplió la palabra porque Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, porque iba a ser llamado Nazareno también. Entonces allí se cumplió la palabra que estuvo en Zabulón, y también después empezaría su ministerio en Neftalí, donde estaba Capernaum y toda esa región del mar de Galilea. Así que Zabulón, por ejemplo, tenía su logo era como su bandera, ¿no? Era un barco, por decir un ejemplo, ¿no? Y eso nos habla que Jesús iba a estar navegando, porque el agua, proféticamente el agua o el mar nos habla de almas, y es lo que Jesús hizo en su ministerio. Y Neftalí era un venado, un ciervo, el símbolo, ¿no? Que también
eso nos habla de la humillación que hay que tener a Jesús, ¿no? Como el siervo Brahma, escribió el salmista David, por las aguas, así hay que buscar a Dios. Así que por ello son en estas dos regiones donde antes estaban en tinieblas. Es más, Galilea no se conocía para nada. Fue Jesús quien puso en el mapa a Galilea. Y esto es profético porque también... Era considerada una tierra de los gentiles, Sí. había mucha influencia Sí, de el los lado... gentiles o influencia de la idolatría de los gentiles. Sí, precisamente los judíos le temían mucho al mar, de cierta manera, ¿no? Porque pensaban que había muchos demonios en el mar, que Por eso los navegar no marineros era son para muy ellos. supersticiosos. Sí, Todos ciertamente. los que están a la orilla del mar siempre están pensando en malas... Augurios. Sí, malos augurios. Así que todo esto Y- lo registra la Biblia. Y como allí estaba, como vimos en el mapa, está la Galilea de los gentiles, es donde estaba Decápolis, que eran 10 ciudades griegas, donde se adoraban a otros dioses. Entonces por eso el judío promedio no iba a esa región, evitaba esa región, ¿no? Porque decía que si iban allí iban a estar en pecado, ¿no? Entonces mejor no iban allá. Pero algo profético también iba a decir, porque Galilea estaba en tinieblas hasta que Jesús vino a traer la luz. Y esto se volvió a repetir en la historia. Vemos cuando Israel se establece como nación, un 14 de mayo de 1948, cuando vinieron de nuevo a poblar Israel, el primer punto donde empezaron a poblar Israel no fue Jerusalén, no fue ninguna otra parte de Israel, fue el mar de Galilea. Precisamente allí, una vez más, la luz iba a estar en Galilea, y de allí pues ya es historia. Es como hoy en día tenemos tantas ciudades pobladas en Israel como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén, en fin, pero todo empezó en el mar de Galilea de nuevo. Es que es la zona más hermosa que tenemos en el mapa cuando se visita a Israel, es la zona del mar de Galilea. Es más, allí es una zona agrícola, es una zona donde hay mucha productividad de la tierra hasta el tiempo de hoy. Así que Jesucristo desde hace 21 siglos atrás estableció la bendición en Capernaum. Pero vamos a ver cómo comienza todo ello. La Biblia dice que Jesucristo fue a la casa de Pedro. Pedro, el apóstol amado también del Señor Jesucristo, vivía en Capernaum. Es conocida también la ciudad de Capernaum como la ciudad de Pedro. Y había una necesidad en la casa de Pedro. Bueno, dice Su la suegra Biblia estaba enferma. que él era de Bethsaida, pero sí, tenía una casa en Capernaum, ciertamente. Pero su suegra estaba enferma. Enfermo. Y llegó Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Mateo 8, 14 y 15, porque es la enseñanza de las Escrituras. Pedro vivía en Capernaum y allí llegó Jesús por una necesidad. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Aquí tenemos la sanidad en la suegra de Pedro. Se levantó la enferma siendo sana con el propósito de servir. Aquí está la enseñanza. La sanidad tiene que ver con el propósito de servirle al Señor. Todos somos sanados, todos podemos ser liberados para servirle al Señor Jesucristo. En Lucas 8 dice la Biblia, por ejemplo, María Magdalena, esta mujer de la cual salieron 7 demonios, era una persona muy afectada por demonios. Llegó Jesucristo y la liberó. 7 demonios fueron echados fuera del cuerpo de María Magdalena, pero ella, en agradecimiento a todo ello, le sirvió al Señor Jesucristo. Muchas mujeres
seguían a Jesucristo desde Galilea hasta Jerusalén, a donde llegó Jesucristo. Así que las personas son sanadas para que le podamos servir al Señor. Y en ese momento de la sanidad de la suegra de Pedro, creo que eso fue en el transcurso del día, corrió la voz que algo estaba ocurriendo en la casa de Pedro. Nunca se había conocido un milagro o una sanidad como la que estaba ocurriendo en la casa de Pedro, en una casa. Y desde allí se difundió o fue difundida la voz del milagro, y en la tarde y en la noche llegaron multitudes de personas para ser sanados, ser liberados. Y así empieza el gran avivamiento en Capernaum. Este es un gran avivamiento en la ciudad de Capernaum. Sí, de hecho, Jesús hizo dos cosas con la suegra de Pedro, ¿no? Y uno es que le puso las manos, y lo otro es que habló la palabra, reprendió al espíritu inmundo para que saliese fuera de ella. Eso lo tenemos más explícito en el Evangelio de Lucas. En Lucas, en el capítulo 4, nos habla de ello, que Jesús dice, reprendió la fiebre y le puso las manos. Es lo que dicen todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos que hablan de esta misma historia. Y al final, después, todo Capernaum se enteró de lo que Jesús hizo aquel día. Bueno, Jesús ese día fue un día muy movido. Estamos hablando del primer día que Jesús empezó su ministerio en Capernaum. Había ido a la sinagoga, luego un endemoniado en la sinagoga echó fuera los demonios de aquel joven, y luego saliendo del servicio fue que sucedió lo de la suegra de Pedro, que estaba enferma, y Jesús la tocó, habló la palabra, la sanó, y antes de que cayera el anochecer, ya todo Capernaum estaba en la casa de la suegra de Pedro, o en la casa de Pedro allí en Capernaum. Y dice allí la palabra que Jesús, lo mismo que hizo con la suegra de Pedro, lo hizo con todos ellos, los tocaba, les hablaba la palabra y todos eran sanados. Sí, acabas de decir que la vida del Señor Jesucristo en un día como fue ese día maravilloso de milagros comenzó en la sinagoga a temprana hora, en Capernaum. Era un día de reposo. Sí, y es importante porque allí fue cuando empezaron a identificar a Jesucristo con toda la autoridad sobre los demonios. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 21. La Escritura nos dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesucristo enseñaba de las Escrituras. Versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había autoridad en la enseñanza de Jesucristo, y en esa autoridad, en la enseñanza de la palabra de Dios, aquí dice la Biblia, se manifestó un demonio que estaba escondido en el cuerpo de uno de los oyentes. Estaban escuchando la enseñanza. Esa persona posiblemente no sabía que estaba afectado por demonios, pero como llegó Jesucristo predicando con toda autoridad la palabra, enseñando con autoridad la palabra, el demonio no puede resistir la palabra, no puede estar en un lugar quieto un demonio cuando está la palabra siendo hablada, porque la palabra mueve demonios, la palabra sacude demonios, la palabra hace temblar a los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que los primeros que estaban escuchando la palabra enseñada por Jesucristo eran los demonios que estaban en el cuerpo de una persona. Y aquí es donde comienza
a conocerse de la liberación de demonios. Dice la Escritura, versículo 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos entonces a Jesús en la sinagoga a temprana hora, un sábado, enseñando de las Escrituras, y allí una persona afectada por espíritus demoníacos fue liberada, fue sanada. Estos demonios hablaron. Los demonios son personas que hablan. Los demonios son personas que sienten. Los demonios son personas que toman decisiones. Lo único que no tienen los demonios es un cuerpo de ellos. Un cuerpo físico no lo tienen. Por eso andan buscando cuerpos físicos. Un cuerpo de una persona humana o de un animal. Los demonios andan buscando cuerpos para manifestarse. Por eso aquí el demonio habló a través de la boca de esta persona. Y entonces dijo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?». Habla plural, eran varios. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?». Los demonios sabían el propósito por el cual Jesús había nacido en el planeta Tierra y estaba ya en su ministerio terrenal. Estaba en la sinagoga enseñando las Escrituras. Los demonios estaban temblando y decían: «¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Así que los demonios saben quién es Jesucristo. Los demonios no pueden escuchar la palabra de Dios porque son sacudidos, tiemblan y tienen que salir si son reprendidos. Es aquí donde está la enseñanza. Jesucristo ponía manos sobre los enfermos, pero hablaba la palabra. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo aquí, reprendió al demonio, versículo 25, diciendo: «Cállate y sal de él». Fue una orden. La autoridad espiritual en Cristo le da orden a un demonio y le dijo: «Cállate, demonio, sal fuera de este cuerpo». Y es lo que hacemos hoy los cristianos. Hoy tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús para poner manos sobre los enfermos y para reprender demonios y decirle a los demonios: «Sal fuera de este cuerpo». Así que son las enseñanzas que tenemos en Cristo Jesús. Así comenzó ese día maravilloso de Jesucristo desde temprana hora, y fue cuando se dirigió después a la casa de Pedro. Así es. Así que fue un día de muchos milagros. Pero dice la Biblia que después de la sanidad de la suegra de Pedro, entonces se reunieron multitudes de personas enfermas. Esto habla ya de un gran avivamiento en Capernaum, en la casa de Pedro. Y dice la Escritura, podemos leer nuevamente, Evangelio según San Marcos 8, 16 y 17. Dice la Escritura: «Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra de Dios hablada». Es la palabra que tenemos que hablar, la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios, la palabra que está registrada en la Biblia. Yo conozco de la Biblia, grabo la palabra en mi corazón y en el momento oportuno suelto la palabra, hablo la palabra de Dios. A quienes hablamos la palabra de Dios para que escuchen y puedan obedecer
los demonios. Por eso habían endemoniado, dice la Biblia, y con la palabra hablada, echó fuera los demonios, y también con la palabra hablada, sanó a todos los enfermos. ¿Cómo viene la sanidad a una persona enferma? Hablándole la palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro le dijo a una persona enferma que se llamó Eneas, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Así que tenemos que hablar la palabra al enfermo para que los espíritus de enfermedad puedan salir de esa persona. El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia, y la iglesia es el pueblo de la palabra hablada. Estamos aquí hablando la palabra. Jesucristo dio la gran comisión para que predicáramos la palabra, enseñáramos la palabra y siempre estar mencionando la palabra, porque es la palabra que libera al cautivo, es la palabra de Dios que sana al enfermo, es la palabra de Dios que cambia el ambiente de una familia, de una casa, de una colonia, de una ciudad, de una nación. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso en la alabanza hay palabra de Dios que se habla, y a través de la palabra en alabanza las circunstancias cambian. Así que aquí tenemos el gran avivamiento. Dice aquí que todo fue para que se cumpliese la profecía, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, que es lo que dice Isaías 53 en el versículo 4. Y es la profecía escrita que hoy aplicamos nosotros los cristianos en los enfermos. Así es. Le decimos al enfermo: en el nombre de Jesús sé sano, porque escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad, como está escrito en Isaías 53, 4 y 5, y en el nombre de Jesús eres libre de tu enfermedad. Sé sano en el nombre de Jesús. Todo esto es enseñanza que deben dar los pastores a las ovejitas, porque todos estamos aquí en la tierra para ayudar al prójimo. Recordemos, cuando vino Jesucristo por primera vez, ya habían médicos, ya habían brujos, ya habían curanderos, pero Jesucristo vino a traer otra forma de curar, otra forma de sanar. Jesucristo fue a la raíz del problema. Los problemas eran demoníacos, eran espíritus que se estaban moviendo, y Jesucristo fue a la raíz. Por eso se sorprendieron allí en la sinagoga y dijeron: ¿quién es este hombre que con tal autoridad habla la palabra y echa fuera los demonios, y los demonios le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? Es una doctrina básica, fundamental en la vida del cristiano, porque viene de Cristo Jesús. Por eso en Capernaum se hicieron muchos milagros. Dice la Biblia que cuando llegó a Capernaum había un siervo de un centurión enfermo. Jesucristo le dijo al centurión: voy a ir a tu casa. El centurión le dijo: no, maestro, no necesitas ir a mi casa. Habla la palabra, habla la palabra. Este centurión sabía el poder de la palabra hablada, porque era soldado, era parte de la milicia de Roma. Él estaba bajo autoridad del emperador romano. Era un soldado y sabía la importancia de recibir órdenes y de ejecutar la palabra recibida en esa orden. Entonces, aquí el centurión le dijo a Jesús, lo estaba viendo como la autoridad espiritual, la autoridad en esta tierra. Y este centurión le dijo: maestro, solamente tienes que hablar la palabra, y mi siervo, ¿dónde está? Porque no estaba allí. Mi siervo a distancia será sanado. Jesucristo elogió la fe de este centurión.
Jesús dijo, no he visto fe en todo Israel como la de este hombre. Como has creído, así sucederá. Y así sucedió. Vino la sanidad porque Jesucristo es la palabra que nos sana. Este hombre creyó y el siervo fue sanado. La ciudad de Capernaum vio muchos milagros sorprendentes que son enseñanza para la iglesia de hoy. Debemos saber que Dios al tiempo correspondiente mandará a llamar a todos aquellos y estarán delante de Él para dar cuenta acerca de la palabra que escucharon. El Evangelio se está predicando de ciudad en ciudad y un día todos daremos cuenta si creímos o no creímos. Aquí la Biblia habla acerca de cómo el Señor Jesucristo habló al final sobre Capernaum y habló palabra de sentencia de juicio, porque aún viendo Capernaum todos los milagros que se hicieron en esa ciudad, no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en Jesucristo. Esto es lo más sorprendente para una ciudad que vio los milagros del Señor. Mateo capítulo 11, versículos 23 al 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí está el juicio, sentencia que hay sobre esta ciudad, porque no creyeron en Jesucristo, Sí, no creyeron en los milagros. Es algo que se cumplió, como podemos ver en la imagen. Esa es... Son ruinas. Sí, son ruinas. Iba a decir, esa es la parte de la ruina que queda de la sinagoga de Capernaum, ciertamente. Y se cumplió la palabra. Aquí vemos, la Biblia usa la palabra Hades, que en griego es infierno. Y Sodoma, ¿no?, que es una ciudad que fue consumida por el infierno, porque cayó fuego y azufre del cielo y desapareció esa ciudad por el pecado que había allí. Pero Jesús está diciendo, ¿no?, si en Sodoma se hubieran hecho todo lo que se hizo aquí en Capernaum, ellos se habrían convertido. Por lo tanto, Dios es el que da... Sodoma no vio los milagros que los vio Capernaum. Por eso dice, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Sí. Porque en el caso de Capernaum hizo mucho más milagros. Sí, y no solamente habló de Capernaum, habló de las otras ciudades aledañas. Sí, también, como Corazín y Betsaida. Eso está en el versículo 21 de Mateo 11. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Bueno, el 21 es donde habla de Corazín y Betsaida. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Así que en vez de Corazín y Betsaida habla de Tiro y Sidón, y en vez de Capernaum habla de Sodoma, mismo efecto. De allí la importancia de creer. Dios es bueno con nosotros los seres humanos, solamente tenemos que creer en Jesucristo. Al que crea en Jesucristo y lo reciba como su Salvador, empezará a vivir una vida diferente. Toda persona que crea será salva. Por eso, amigo, amiga, te invito para que creas. Solamente tienes que abrir tu corazón y decirle al Señor Jesucristo, me arrepiento de mi incredulidad, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar viviendo en mi pecado, pero en este momento te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador, te hago el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú haces esta declaración de fe, pasas de la muerte espiritual a la vida espiritual.
tienes que leer la Biblia, ir a una iglesia y ser enseñado en las Escrituras. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa, en estas enseñanzas. Dios es bueno con cada ciudad tiene el don redentor de Dios. En cada ciudad se predica el Evangelio de Jesucristo y hoy a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, tenemos toda la oportunidad para que la ciudad sea bendecida por Dios. Así que hay que creer y hay que obedecer. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.